computer. Bueno, listo. Shabbat Shalom, familia. Bienvenidos a una nueva jornada más de estudio, a una nueva parashá, una nueva semana, una nueva porción que tenemos en este caso. Y pues esta semana tenemos digamos, como el placer y también el alimento de parte del Señor de la parashá Bo. Listo, así se llama la parashá. Voy a compartirle aquí. Se llama la parashá. Eh, parashá Bo. Así se llama. Bo. ¿Listo? Que significa entra. ¿Listo? Y esta va desde, espero que se la hayan leído porque es una parasha muy edificante, ¿vale? Muy edificante y tiene, digamos, la primer mitzvah dentro de los Moed, dentro de las citas del Señor, que es Pesach, ¿vale? Entonces, esta parasha va desde el capítulo 10, versículo 1, hasta el Éxodo 13, versículo 16, si no estoy mal. Creo que sí. Y la Haftarah, ¿cierto? Que es la conclusión de los profetas, va desde Jeremías, capítulo 46, versículo 28. ¿Listo? Hasta, desde el 13 a 28, perdón, 13, 28. ¿Listo? Que es muy buena, muy interesante toda esta sentencia que hacia los egipcios, ¿vale? Entonces, es el nombre de la parasha Bo, entra, y va del capítulo 10, 1 hasta el 13. ¿Listo? Es para que lo tengamos presente aquí. Entonces, familia, ya saben que tienen alguna pregunta, duda, la escriben en el chat o incluso pueden también levantar la mano para tomar la palabra y bueno, compartir lo que consideren en este caso. ¿Listo? Entonces, para hacer un repaso, familia, de la parasha, en este caso, recordemos que la semana pasada estuvimos viendo y estudiando por encima los azotes, ¿cierto? O toques por parte del Señor ante Faraón y sus siervos y para con todos sus dioses, ¿no? Y todos dioses paganos, obviamente, en este caso, y también el pueblo de Israel, de Egipto. Y recordemos que cada vez o cada azote iba dirigido a una deidad, ¿no? A una deidad, ya estuvimos viéndola, yo les mandé algunas, yo no les mandé o sí les mandé, no. Ahorita, al final sí, prometo hoy mandarles todas las 10 los 10 azotes de los dioses que el Señor, pues obviamente, en este caso, azotó, por decirlo de esta manera, ¿vale? Ya sabemos que eran azotes, no plagas, porque sabemos que la tiniebla no fue una plaga, la sangre no era una plaga, ¿no? Entonces, también un azote, ¿listo? Y resulta que estos azotes eran dirigidos a las deidades a las cuales los egipcios servían y temían. Resulta que, en este caso, ¿por qué lo hacía el Señor? Con el propósito de demostrarles, obviamente, demostrándoles a los egipcios que esos dioses a los cuales ellos servían no eran absolutamente nada ante el poder de Hashem, ¿vale? Además de que Él es único Dios, ¿listo? Y no hay nadie más por encima de Él, ni por debajo del otro Dios, ¿no? Es único Dios. Vimos también que Hashem se dio a conocer con el nombre de Hashem, ¿listo? Por primera vez ante Moshe y ante el pueblo, como símbolo de aquel que iba a traer la justicia, es decir, su Torah. ¿Para qué? Por el propósito de calcular el pecado. Y asimismo, de esta manera, demandar la venida de aquel que es justo para que así la justicia que viene por el sacrificio de Mashiach se cumpliese en nosotros como lo leemos en la carta a los romanos, ¿vale? El capítulo 8 versículo 3 no, capítulo 8 versículo 5 creo que va ahí, y para que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Rúa del Señor. Y hoy vamos a entender por qué el Rúa del Señor está en nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que significa el Rúa del Señor en nosotros? ¿Listo? Porque, familia, a través de esta justicia, ¿vale? Nosotros somos justificados delante de Hashem, ya que no somos justificados por nuestras propias obras. Porque Él, al circuncidar nuestro corazón, por medio de su sacrificio, por medio de su ruga, que fue una vez y para siempre, no dependiéramos de las obras humanas, sino de las obras que Él estableció al inicio. ¿Listo? Y la pregunta es, ¿cómo las hacemos? ¿Cómo las obedecemos? Bueno, a través del Rúa, HaKodesh, que la ha depositado en nosotros.
¿Para qué? Para que así mismo podamos estar en obediencia, ¿no? En sus mandamientos. Porque recordemos, familia, que el Ruach HaKodesh, el poder de su santidad, es el sello de distinción en medio de su pueblo, ¿vale? Así como en ese momento las grandes señales poderosas no tocaban al pueblo de Israel, porque era con el propósito de distinguir la luz en medio de las tinieblas, ¿vale? Y su poder es el que nos distingue, así como el poder en ese momento los distinguía a ellos, el poder del Ruach Kodesh en nosotros es el que nos distingue ante este mundo de tinieblas en el que estamos. Y recordemos que su poder también nos lleva a toda obediencia, a toda verdad, ¿no? Estando dentro de su cerco, de sus mandamientos. Porque si decimos ser creyentes, pero continuamos obrando como el mundo obra, conforme a la carne, entonces la pregunta es, ¿qué distinción habrá? ¿Vale? Como dijo Mashiach, si la luz que hay en ti es tiniebla, entonces ¿cuánto no serán más oscuras las mismas tinieblas? Imagínate. Lo que tú dices que eres, que haces, son tinieblas, ni siquiera luz, pues cuánto más densas no serán las mismas tinieblas, imagínate eso. Entonces, cuando viene hablando del ojo, que la lámpara, el cuerpo, etc., ¿listo? Eso ya lo hemos hablado en otras enseñanzas, que hace referencias a esos pasajes. Luego de esto, vimos y observamos tres estados del faraón y de cómo Hashem los exhibió, los mostró a través de su poder y de esas señales poderosas que hubo, sobrenaturales, que incluso a Faraón no le importó hacer sufrir al pueblo por la obstinación que había. Ya vimos, ¿no? Que era Caché, Hazak y Kabed, ¿vale? Los tres estados del corazón del Faraón. Y que vimos que no era que el Señor lo había endurecido, sino que iba a mostrar la dureza del corazón del Faraón. ¿Listo? Pero hoy vamos a ver algo muy importante también y es analizar ya de una vez por todas para dejar ese tema claro, por qué fue el Señor el que no endureció el corazón del faraón. Esto sino que era el faraón que tenía el corazón duro. ¿Listo? Entonces, siguiendo con la parasha y continuando esta semana, vamos a resumirla de esta manera, ¿no? Esta porción. En esta porción vemos el octavo azote, ¿no? Que es el azote con las langostas. ¿Listo? Que es el juicio al dios Nepri, ¿vale? Dios Nepri o Renut, algo así, Renut, creo que Renut, algo así, creo que es en egipcio, que lo mencionaba, pero el dios Nepri, Nepri, que era el dios enfocado hacia los granos básicos, es decir, el dios del alimento, del sustento. Luego viene el noveno azote, que son las tinieblas, el juicio del dios Ra, el juicio del dios Sol, porque ellos tenían una teoría, supuestamente, la mitología egipcia, de que Ra era el dios Sol, el dios de la luz, que salía todos los días y vencía en la noche, pero que en la noche también llegaba, creo que era la serpiente Apep, si no estoy mal, o en este caso peleaba contra Ra, y entonces la serpiente, creo era Apep, o creo la diosa de la noche, vencía en la noche a Ra, y que todos los días se formaba una pelea de esa manera, ¿no? Como el yin ya no es el vida, pues el sol vencía, el mal venciendo el bien, así, todo eso, ¿no? Pero ya saben que el yin ya no se refiere a eso. Pero el punto es que quiero entender que para ellos qué era la importancia y por qué las tinieblas. Dice que se quedaron ahí 3 días en tinieblas, en ese lugar. Ninguno se podía mover para ningún lado. Donde los agarró. ¿Listo? Les tocó hacer sus necesidades aquí a muchos. No podían tomar agua, no podían comer, nada. Y había distinción entre el pueblo de Israel, porque dice la escritura en esos versículos que el pueblo de Israel tenía luz. Y eso es simbólico. Y eso es espiritual, literalmente, porque el mundo anda en tinieblas. Porque aquí dice la escritura, si un ciego guía a otro ciego, no caerán en el mismo hueco. Entonces, cuando tú andas, el mundo anda en tinieblas realmente, el mundo no puede ver para dónde va, porque está ciego, ¿vale? Ni siquiera, o sea, el mundo está estático en ese momento, aunque ellos creen que se mueve. Y además les voy a hacer una referencia. Dice que las tinieblas eran tan densas que se podían palpar. Y no sé, lo relaciono en este momento, se me viene hacia la mente que ¿cuándo es el momento donde un cuerpo entra en un estado de tiniebla completo? Cuando se muere. Ya sus ojos se cierran, ya no hay luz en él, no hay nada, no hay tinieblas solamente. Obviamente no
ese cuerpo no las va a sentir ni se va a dar cuenta. Pero con lo que lo quiero, digamos, relacionar, es lo que dice la palabra que estábamos muertos en delito y pecado, muertos. Y los egipcios en su idolatría estaban igualmente muertos. Que el sol al cual ellos adoraban también lo manejaba Hashem y la tiniebla en ellos les atemorizaba completamente. Ellos tenían una forma de que cuando salían en noches usaban como una especie de amuleto para protegerse de la noche, supuestamente, literal. Una cama, como el que se coloca hoy en día una camándula para que Diosito me proteja. Un ejemplo, algo así, ¿no? Entonces, de los baños y de los peligros, cosas así. Ellos también usaban eso. Entonces, viene el azote a las tinieblas. Hace Dios Ra, ¿vale? Que no era ningún Dios, sino que era la constelación. Aunque la palabra haga referencia a que Dios es como Dios de justicia, no quiere decir que el Dios sea, que Él es sol de justicia, no quiere decir que el sol sea un Dios, ¿vale? Sino esa referencia como la luz que brilla e ilumina todo. Como en este momento el sol ilumina y puede ver claridad para poder ver. ¿No? ¿No? Ya después de esto viene el anuncio y la preparación que para el 10º azote. ¿Listo? Luego viene Pesa, que ahí viene en la parte del capítulo 11 y entre el 12 también, que ahí en Pesach ya da el mandamiento, ¿no? Ya da la mitzvah y el mishpatim, porque una cosa es la mitzvah, en este caso vamos a escribirlo aquí, ¿listo? Vamos a escribirlo aquí, una cosa es la mitzvah, ¿vale? Que mitzvah es el mandamiento, bueno, mandamiento, porque no tiene mandamiento, y mishpat o mishpatim hace referencia al procedimiento o procedimientos, el debido proceso que llaman, ¿no? El debido, es decir, la forma correcta en que Dios nos dice que debemos hacer el mandamiento. ¿Listo? No es bajo lo que yo considere que debe ser el mandamiento, sino bajo lo que Dios indica que cómo debo hacer el mandamiento. ¿Listo? Pero bueno, hay otros ajustes, otras cosas que ya hemos visto y bueno, no afectan con el mandamiento en sí, ¿no? Sino que lo que hacen es embellecerlo un poco más. Pero para que entendamos, la mitzvah o el ha-mitzvah hace referencia al mandamiento y el mishpat o mishpatin, el debido proceso de ese mandamiento, de cómo se debe ejecutar ese mandamiento. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué pasó? Listo. Entonces, ya viene el 10º azote. ¿Listo? 10º azote, que es la muerte de qué? De los primogénitos, que en este caso es el azote al dios Osiris. Osiris. Y Osiris era el dios de la vida, supuestamente era el dios protector del faraón, ¿vale? Y en la mitología, obviamente, dice que Osiris lo mataron, pero que su hermana lo resucitó con las aguas del Nilo, etcétera, y ya se volvió juez y todo lo demás, ¿no? Entonces, Osiris, perdón, era el dios de la vida, por decirlo de esa manera, y la fertilidad también. Y que también era un dios juez del mundo de los muertos, en el mundo de los muertos y más allá. ¿Listo? Y Dios dijo, esto es mentira, esta gente va a sufrir y va a saber qué es la muerte y no va a haber ningún Dios que le resucite a nadie, literal. No se puso rígido. Vamos a ver esa palabra ahorita, ¿listo? Y al final, en el capítulo 13, vemos lo que es la consagración de los primogénitos. ¿Listo? Entonces, vamos ahorita a entrar a observar como un comportamiento de Hashem ante Faraón en medio de los azotes. Y ya voy a decir por qué comportamiento de Hashem, ¿listo? Pero no un comportamiento malo. Lo que vamos a ver qué tipo de comportamiento es en medio de los azotes de Faraón y comprender por qué Hashem lo hizo de esa manera. ¿Listo? Porque si vamos al versículo 20 del capítulo 10, ¿cierto? Éxodo 10, pues yo abro aquí un momento, por favor. Se no trae mi vida física, pero bueno, no pasa nada. Éxodo 10, versículo 20, vemos algo muy interesante, ¿cierto? En hebreo, obviamente desde el hebreo se nota algo más interesante que en la traducción que tenemos actualmente, ¿listo? ¿Qué es eso? Resulta que en el versículo 20, Éxodo capítulo 10, 20, allí hay una traducción que
no es muy correcta, infortunadamente, ¿no? ¿Qué traducen? Dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón. Pero resulta que cuando uno lee el texto hebreo y se da cuenta que el verbo hebreo que está aquí está conjugado en eh, una raíz, una raíz que, bueno, en fin, una raíz hebrea que es el tallo piel, o es la raíz piel, bueno, la conjugación piel más bien, ¿cierto? En este caso dice así, Vaihasek Hashem et lev par'o, dice así, Vaihasek Hashem et lev par'o, lo cual traduce, y Hashem, bueno, y Jehová endureció el corazón de Faraón. Pero resulta que no es así. Resulta que el verbo hasak, que yo les expliqué a ustedes, ¿cierto? El verbo hasak, a ver, toca volver a abrir aquí. Exacto, pero Jehová endureció. Bueno, el verbo hasak, que aparece aquí, ¿listo? El verbo hasak, que aparece un verbo, que es el verbo hasak. ¿Listo? Este verbo hasak, que realmente uno lo podría tomar como rigidez, algo así. Esto es rigidez. Rigidez o rígido, cuando una persona se pone rígida. ¿Listo? En este caso, está conjugado como así, de esta manera. Hasta aquí como va, vai, hasek, así tal cual. Que se puede entender como, en este caso, espérate que se le pasa ya, listo. Vai, hasek, ¿vale? Ahorita que la forma en que está este verbo así, vai, hasek, no habla tanto como si fuera un ataque de Dios ante el faraón, como que, Dios endureció el corazón de Faraón y después lo va a castigar. Un ejemplo así, ¿no? Ya sabemos que eso es como un pensamiento muy infantil. Ese verbo, con esa palabra, se puede traducir literalmente, o sea, como Baihasek, espérate, por favor. Baihasek, dice así, Hashem, ¿listo? Se podría traducir como e hizo rigidez. Podemos verlo de esa manera. E hizo rigidez o e hizo una rigidez, más bien, Hashem, coma, ya le voy a decir por qué coma, con el corazón del faraón. Listo. Ya vamos a ver por qué. Y ya vamos a ver, uy, ¿cómo así que Dios hizo una rigidez? Dios se puso rígido. Vamos a ver sobre qué Dios ejerció la rigidez, ¿vale? Porque resulta que aquí en la forma gramatical que tienen, de pronto el traductor no tuvo en cuenta algo que en el hebreo, en el texto, en la lectura hebrea o en la gramática hebrea, hay alrededor de 24 tipos de acentos, tanto disyuntivos como conjuntivos. Es decir, disyuntivos los que separan un verbo de otro o una frase de otra, y los conjuntivos son la puntuación y los acentos que permiten unir frases, ¿vale? Resulta que en este pasaje o en este versículo hay un acento y una puntuación disyuntiva, es decir, que separa, por lo cual debe haber una coma, es decir, como hizo, e hizo una rigidez Hashem, coma, con el corazón del faraón. ¿Cómo así? No que Hashem se haya vuelto rígido, sino que Hashem mismo hizo una rigidez. La pregunta es, ¿sobre qué? ¿Vale? ¿Sobre qué hizo una rigidez? Resulta que Hashem hizo una rigidez sobre su mano, es decir, ejerció una rigidez sobre su mano. Ya vamos a ver cómo así. Y resulta, y esa rigidez la ejerció de su mano, en su mano, ante el, o con el corazón del faraón. Es decir, como que se puso a fuerzas con el faraón. Y la pregunta es, ¿con qué propósito? Primero porque el corazón del faraón ya estaba pesado. Entonces, es decir, que Hashem hizo como fuerza, como esa la lucha, las vencidas, cuando yo me pongo a hacer fuerza con otro, así, ¿quién vence a quién?
Lo hizo Hashem con el corazón del faraón. ¿Para qué? Para doblegar, porque el que vence siempre es Hashem. Nadie puede contra él. ¿Listo? Y el propósito de hacer rigidez, Hashem, con el corazón del faraón, era con el propósito de liberarnos. Porque a Hashem nadie le doble el brazo. No hay poder humano que se oponga a él, ni a sus propósitos, ni a su voluntad. Y esa rigidez es como lo que les explicas, como hacer esa lucha, las vencidas o la fuercita, ¿no? Cuando en el colegio uno de hombre, vamos a hacer luchita, ¿quién gana a quién? Ejemplo, ¿no? Y eso sucede es porque hay un reto, te retan en este caso, ¿no? Hay un reto como que vamos a ver quién es más fuerte que quién. Y en esa se puso Faraón. Ese Faraón fue tan obstinado y tan duro que se puso a hacer fuerza con el Señor, pensando que le iba a ganar. O sea, imagínate la mente humana hasta donde llega en su ego. Ujú. Y el Señor dijo, listo, vamos a hacerlo. Pero la rigidez del brazo del Señor no quiere decir que hizo duro al faraón, porque el faraón ya era rígido. Es como que yo me ponga a hacer luchitas, ¿no? Esas hay vencidas. La pregunta es, ¿mi rigidez va a ser al otro más rígido? No, todos estamos aplicando una fuerza en este caso, pero va a pasar algo y van a pasar dos cosas en medio de esas fuerzas. O el uno es vencido o el otro vence. ¿Sí me voy a entender? Y en este caso el que venció fue el Señor ante Faraón, ¿vale? Lo doblegó. ¡Bram! Eso fue lo que hizo el Señor. ¿Dónde vemos lo de la mano? Ahí mismo, en Éxodo 13, Éxodo capítulo 13, vamos al versículo 14 y 16. ¿Listo? Dice así, dice, y sucederá que cuando te pregunten a ti tus hijos en la mañana, de mañana, diciendo, ¿qué es esto? ¿Cierto? Sobrepesa, obviamente. Tú le dirás, ¿cierto? A él, a tu hijo, o sea, a tu hijo. Dice, dice, Behosek Yad Hotzianu Hashem, de Mitzrayim Bei Avadim. Está diciendo, ahí lo traducen como con mano fuerte, ¿no? En este caso. Pero resulta que ahí está el verbo Hasak. Está el verbo Hasak en otra forma de conjugación. El verbo Hasak está aquí como, dice, Hosek. ¿Cierto? Aquí está así. Hosek. Hosek Yad. ¿Cierto? Dice Hosek Yad. Esta expresión Hosek Yad que aparece aquí en este Behosek Yad, literalmente se traduce con rigidez de mano, con rigidez de mano nos sacó Hashem, con rigidez de mano. ¿Listo? Que es el mismo verbo que acabamos de ver, Mohasak, en el capítulo 10, ¿no? Fue que acabamos de ver ahorita el verbo. Y este verbo se repite varias veces, ¿vale? Entonces, ¿sobre qué ejerció la rigidez Hashem? Sobre su mano. En el capítulo 10, allá en el versículo 20, no aparece la mano de Hashem, pero se entiende como algo implícito, algo tácito allí. Lo que pasa es que el traductor, como no vio la palabra yad, mano, entonces automáticamente relacionó la partícula et que aparece ahí hacia Faraón. O sea, como si el objeto hubiera sido Faraón, como que si Dios hubiera ejercido su rigidez hacia Faraón y le hubiera puesto rígido a él. No, dice que con mano rígida, es decir, Dios ejerció su rigidez ¿hacia dónde? Hacia su mano, hacia su brazo, ¿vale? Para hacer y vencer, para liberarnos a nosotros. Es decir, se puso a hacer fuerza con Faraón, para que me entiendan de esta manera. ¿Listo? No contra, o sea, no hizo rígida a Faraón, porque la rigidez de Hashem no fue aplicada a Faraón, fue aplicada a su brazo para hacer fuerza a Faraón. ¿Se me va a entender? Muy, muy diferente, muy diferente. Entonces, ¿cómo debería ser traducido el versículo? Eh, fue el capítulo 10,
20, listo, en este caso, 10, 20, y creo que el 27, déjame, yo miro aquí, se repite, ya, mira que en el 27 también se repite el mismo, el mismo verbo, Éxodo 10, 27, ¿qué dice? Vaihasek Hashem et let par'o, velo abad la shalachá, ¿cierto? Dice así, e hizo una rigidez ¿hacia dónde? Hacia su mano Hashem, ¿listo? Con el corazón del faraón, es decir, hizo fuerza con Faraón. ¿Por qué? Porque no dejó ir a su pueblo. Eso es lo que pasó. Porque el corazón de Faraón ya estaba obstinado, ya estaba duro, pesado. ¿Y eso qué enseña? Que si el mismo Hashem no abre el corazón, si el mismo Hashem no despierta y saca de las tinieblas, el corazón nuestro seguiría pesado, seguiría totalmente pesado. Y esto me recuerda a Deuteronomio capítulo 26, versículo 8, ¿vale? Que recuerda este mismo evento en Egipto. ¿Qué dice? Deuteronomio 26, 8. Y Adonai nos sacó de Mitzrayim con rigidez de mano, Hazakia, con rigidez de mano y brazo extendido, o podemos decir, o es decir, con brazo extendido y rigidez de mano, con gran temor, con señales y obras sobrenaturales. Lo que analizaba y me venía a la mente cuando leía todos estos versículos y lo que el Señor traía a mi corazón era que el Señor siempre nos recuerda de dónde nos ha sacado, todo lo que Él ha hecho y todo lo que nosotros en el mundo ni siquiera cuando el Señor nos sacó, nos empezó a sacar, ni siquiera se nos pasaba por la cabeza literalmente de dónde, o sea, cómo nos sacó el Señor. Y primeramente el Señor nos saca del mundo, ¿no? Que era el lugar donde servíamos a Satanás. Y recordemos que Mitzrayim, o casa de, o casa de estrechez, de angustia, ya les expliqué que era Mitzrayim, Faraón era figura de Satanás. Y su mundo eran las tinieblas que oprimían al pueblo. Y recordemos que nosotros en las tinieblas éramos esclavos, éramos siervos del señor Satanás, de ese hombre, bueno, de ese ser poderoso. Y estábamos siendo oprimidos, angustiados y en estrechez, pero no nos dábamos cuenta muchas veces. Y él, Hashem, hizo su mano rígida ante Satanás para sacarnos de allá y traernos a la libertad, que es lo que se conoce como una lucha espiritual, que eso no lo vemos nosotros. Nosotros no vemos lo que se mueve en el mundo de las tinieblas cuando oramos. Nosotros no vemos lo que se mueve en el mundo de las tinieblas cuando clamamos. Y a veces pensamos que Dios está quieto, pero no, Dios está obrando. Porque como dicen por ahí, incluso el silencio de Dios es una respuesta. ¿Mm? Pero Dios siempre obra y pelea y lucha por su pueblo. ¿Mm? Cuando incluso en la vida nuestra como creyentes tenemos ataques de las tinieblas y clamamos automáticamente a nuestro Elohim, Él viene ¿qué? En nuestra ayuda, porque en Deuteronomio ahí, que acabamos de leer más arribita, dice que clamó, escuchó el clamor de su pueblo, dice así, ¿vale? Y después con mano rígida, sacó y brazo extendido, lo sacó de Egipto. ¿Mm? Entonces, Hashem siempre nos escucha, porque Él siempre tiene en prioridad su promesa, siempre tiene en prioridad su testamento. Cuando dice, y Hashem se acordó, no es que a Hashem se le haya olvidado, ¿no? Porque no es que Dios olvidadizo, no, pues qué clase de Dios, no. Esa palabra Sahar, Sihron, que aparece ahí, ¿cierto? Hace referencia a tener en prioridad. Hashem siempre tiene en prioridad su palabra, siempre tiene en prioridad su promesa. Y si somos hijos de Él se encargará. Solo tenemos lo que hacer es, hombre, clamar a Él y esperar a que Él pelee por nosotros también. Obviamente nosotros tenemos que estar, ¿qué? En obediencia, tenemos que estar haciendo su palabra. Y si somos hijos de Él, pues tenemos que más aún caminar dentro de sus mandamientos, ¿vale? Por eso, al poder de Hashem, nadie se le opone.
Y esa frase que tanto escuché durante mucho tiempo y que aún uno escucha por ahí en ciertas enseñanzas, cuando dicen, no, es que Dios es un caballero, Dios no obliga a nadie, Dios es todo un señor, viéndolo como si romantizando eso, ¿no? Como que queriendo la gente ser, esos pastores o predicadores quieren ser un poco suaves y no rígidos o directos con el mensaje hacia la gente, ¿vale? No quieren ser duros. Entonces por eso es, no te preocupes, Dios no te obliga. Yo llegué a enseñar eso, porque era lo que pensaba que era real. No tenía este conocimiento que Hashem me ha permitido hasta ahora, o nos ha permitido. Yo le enseñaba, no, Dios no te obliga. ¿Pero para qué decían eso? Para no ser tan duro con la persona, ¿no? O para que la persona se suavice, ¿no? No tienes que suavizar el mensaje. No tenemos que suavizar la verdad. La verdad suave o dura va a incomodar. Pero pues la mayoría de las veces siempre eh, sería bueno hacerla eh, suave, ¿no? En este caso. Sería hacerla, pues suave me refiero es que hablar la verdad con palabras como lo hemos hablado, con mansedumbre, sujetos al Señor y con amor. ¿Listo? Es lo que tenemos que hacer en todo tiempo, porque la carne incomoda se incomoda cuando la palabra llega, la palabra de verdad, ¿vale? Que eso también es importante tener en cuenta, la palabra de verdad. ¿Listo? Entonces, eso es lo que siempre es, que no, Dios es un caballero, no, no. Dios pelea por nosotros. Y Dios tuvo que sacarnos con mano dura también y arrancarnos de las tinieblas a la luz. Nos sacó del pelo, bueno, no sé si del pelo, pero sí nos sacó de allá, literalmente, porque si no, si Dios no lo hubiera hecho, ¿qué sería de nosotros? ¿No? ¿Seguiríamos muertos en el mundo o muertos en la carne? Es decir, muertos en la carne es ya en el Sheol estaría. ¿No? Entonces, ¿con qué propósito lo hizo el Señor? ¿Por qué nos pasó de muerte a vida? La pregunta, ¿no? ¿Por qué nos sacó el Señor de las tinieblas a su luz? Y esto lo recordaba a lo que dice la carta a los Efesios, el apóstol Pablo, Efesios capítulo 3, versículo del 1 al 3, que dice, puesto que fuiste resucitado juntamente con Mashiach, Efesios 3, 1 al 3, puesto que fuiste resucitado juntamente con Mashiach, procuren las cosas de arriba, de lo alto, donde está sentado Mashiach a la diestra de Elohim. Eso es una expresión idiomática que yo les expliqué a ustedes, que cuando se dice que Mashiach está sentado a la diestra de Dios o a la diestra del Padre, etcétera, significa que está sentado en el cielo. Punto. Solo hay un trono, lo dice Apocalipsis. Solo hay un trono, no hay dos tronos. Eso lo dice el libro de Apocalipsis. ¿Listo? ¿Y qué dice Pablo? Piensen en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque moriste y tu vida ha sido guardada en Mashiach, imagínense, en la promesa. Por eso dice, los que son de Mashiach, linaje de Abraham, son según la promesa. En Mashiach, la vida nuestra ha sido guardada en Mashiach. Por eso, el pueblo de Egipto, que cuando salió de allá al desierto, y recordaban y anhelaban volver al mundo donde él los sacó, uy, es que allá comíamos carne, mentira. Si mismo Faraón les redujo la porción, imagínense. ¿Eh? Incluso la carne, cuando está en situaciones difíciles, anhela e inventa cosas que nunca ha vivido. ¿Eh? En ese caso, nunca ha vivido. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que, pero no, aquí está, ¿no? Ah, sí, ya. Entonces resulta, en este caso, que el pueblo, cuando Dios lo sacó, en vez de colocar la mirada en Dios, en lo que él había hecho por ellos, anhelaron volver atrás, es decir, colocar los ojos en el mundo, en las cosas de la tierra que perecen. Ujú. Como dice la palabra, puestos en los ojos el autor y consumador de qué? De nuestra fidelidad. Ujú. Porque de él proviene la fidelidad. Entonces, ¿y qué pasó con esas personas que colocaron la mirada atrás, en la tierra? Murieron, perecieron. Como hablaba ahorita con mi esposa acá, le decía literalmente que, como dice la carta a los hebreos, lo dice muy claramente la carta a los hebreos,
que el Señor prometió a ellos no dejarlos entrar en su Menuja. Menuja, cuando traducen Menuja, es el reposo del Señor, pero el reposo eterno. Es decir, que aquellos que murieron en el desierto, como Coré, Datán, Abirán, esas familias, los que se rebelaron y murieron en el monte Sinai, los que mataron las serpientes, todo esto, toda esa gente que pereció en el desierto por rebeldía, va a ser resucitada para condenación y no para vida eterna. Literalmente lo dice la carta a los hebreos. ¿Mm? Entonces, el Señor sacó a su pueblo de Egipto y lo puso a experiencia, ¿vale? Lo liberó con grandes señales poderosas y el propósito era entrarlos a la tierra donde fluía ¿qué? Leche y miel, es decir, a la tierra abundante, a la tierra en que Él los iba a sustentar y que era símbolo de aquella tierra también que anhelamos, que es la tierra celestial, la Jerusalén de arriba, de donde proviene la palabra, de donde proviene el alimento, de donde proviene la leche espiritual no adulterada, como dice la carta del apóstol Pedro. Entonces, Israel, el pueblo, el hijo, el primogénito de Elohim, Israel que hace referencia a Mashiach también como el primogénito. ¿Qué es el primogénito? El que tiene preeminencia en todo, el óptimo en todo, lo mejor que hay en la tierra. Nada se le compara. Y Mashiach es el primogénito de Elohim, es decir, del amor. Es el primogénito de la justicia. Y obviamente nosotros como su pueblo y Israel también tenemos nombre como pueblo porque Dios es el que pondrá, Él pondrá principal. Es decir, será rey sobre su pueblo. ¿Vale? Y se lo dice en Éxodo 4:22, deja ir a mi hijo, a Israel. ¿Listo? Estaba reteniendo a su pueblo. Y cuando Dios habla, todo tiene que obedecer. Hasta los demonios tienen que obedecer. Aunque Satanás a veces haga lucha, haga oposición, tiene que soltar. Porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Vale? Pero el pueblo, ese hijo físico aquí en la tierra de Israel, que venía de Jacob, de las 12 tribus, etcétera, ese pueblo estaba perdido, estaba muerto, ¿vale? Estaba deshecho, contaminado, esclavo a dioses extraños que no eran nada, porque Faraón los mandó a construir esfinges, los mandó a construir estatuas a su nombre, etcétera, obsesionado con su propia figura. Ese varón era muy orgulloso, ese Faraón que le tocó ahí. Y les tocaba servir al pueblo de dioses extraños, ¿vale? Pero Hashem los liberó con mano, ¿qué? Con rigidez de mano. Ya vimos que era la rigidez de mano, ¿no? Porque ellos no podían solos, ellos no sabían cómo hacer, no sabían cómo hacer frente a Faraón, estaban totalmente perdidos, muertos como nosotros los tuvimos también. No sabíamos qué hacer, para dónde íbamos, cómo hacíamos, cómo obrábamos, nada, ¿vale? Por eso, incluso en la vida de creyentes, nosotros tenemos que pedir siempre guía al Señor por cualquier decisión que habremos de tomar. A veces, por más mínima que parezca, siempre es necesario consultarle al Señor, literal. Ya Él se encargará de mostrarnos de alguna manera. Puede ser a través de su palabra, puede ser a través de otra persona, pero lo importante es siempre a tener el Señor en cuenta en todas nuestras decisiones, ¿vale? Porque ya nos mandamos nosotros solitos. ¿Mm? Entonces, la pregunta es, si estaban muertos, estaban perdidos, ¿quién fue el que los encontró? ¿Quién fue el que los liberó realmente? ¿Quién fue el que les dio vida? ¿Quién fue el que nos encontró a nosotros? ¿Quién fue el que nos liberó? ¿Quién fue el que nos dio vida? Mashiach, Hashem, Hashem mismo. Y los iba a sacar para que le sirvieran a él a través de los sacrificios en el desierto. Porque Hashem, ¿qué le fue lo primero que le dijo a Moisés cuando recordó la promesa? Yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob, y yo les prometí darle a su descendencia esta tierra. Mira que Hashem siempre tiene en cuenta sus promesas. Él es fiel a su palabra, él es fiel a sus promesas. La gente piensa que él es fiel a nosotros, ¿no?
Nosotros somos beneficiados por la fidelidad de Él hacia sus promesas, hacia sus palabras. ¿No? Literalmente. Él fue el que nos sacó, Él fue el que nos encontró. Nosotros estábamos perdidos, como dice Pablo. Estábamos muertos en delito y pecado, llevados por las corrientes de este mundo, dirigidos por el príncipe de la potestad de los aires, es decir, de Satanás, de todo este sistema mundano que había. ¿Mm? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, cuando Hashem nos encuentra, nos saca para servirle a Él, ¿vale? Así como sacó el pueblo para que le sirviera en el desierto a través de los sacrificios. Por eso, de hecho, cuando uno lee Éxodo 13, hay una parte que dice, y este es porque Pesaj es el servicio a Hashem. Dice así, Pesaj es un servicio, un abodá, es un servicio a Hashem. Lo que llaman Pascua, Pesaj es el servicio a Hashem. Y por cierto, Pesaj, ya dentro de 2 meses prácticamente, febrero, marzo, es el 5 de abril, miércoles 5 de abril al caer la noche. Pesaj, miércoles 5 de abril para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Miércoles 5 de abril. Entonces, Pesaj es un servicio al Señor, porque nosotros no servimos a nuestra manera. Nosotros no servimos al Señor conforme se nos ocurra que creamos que es un servicio a Dios. ¿Qué le pasó a los hijos de Aarón? Pensaron que al Señor le iba a agradar llevar incienso y encender adentro en el incensario, donde se levantaban las oraciones. Imagínense. ¿Y qué pasó? Los fulminó en el acto. Porque es que no es como tú creas que es un servicio. No es cuando tú creas que es un servicio. Es cuando el tiempo que Hashem diga que es el servicio. Y si Hashem dijo que es el 5, bueno, no dijo el 5, no. Si los cálculos, obviamente matemáticos, astrología, todo eso ha llevado a que ya este año cae el 5 de abril, que sería el 14 de Aviv, eso sí lo dijo Hashem, el 14 de Aviv, a los 14 días del mes de Aviv, entonces hay que hacerlo, ¿listo? Hay que hacerlo, ¿vale? Entonces, iba a haber celebración por la libertad de ellos, iba a haber alegría, porque el Señor los trajo de la muerte a vida, los sacó de la esclavitud a la libertad. Y eso me recordaba un pasaje en Lucas, capítulo 15, cuando habla del hijo pródigo, ¿vale? El clima de esa parábola, ¿vale? Era Lucas 15:24. ¿Qué dice en Lucas 15:24? Porque era necesario hacer celebración y alegrarse, porque este hijo estaba muerto y ahora vive. Estaba perdido, ¿y qué? Y fue hallado. Y comenzaron a alegrarse. Entonces, fue Dios quien nos encontró. Fue el Señor quien nos salvó. Y además de eso nos ordenó, nos está ordenando, nos está preparando para traer la imagen de Él cuando Él venga. ¿Y por medio de qué nos organiza? Por medio de su Ruach, obviamente, pero también por medio de sus procedimientos, ¿vale? Por medio de sus mitzvot, de sus mandamientos como tal, para hacer las obras conforme a su voluntad y no a la voluntad de las naciones o la voluntad que nosotros consideremos que le agrada al Señor, ¿vale? Ni tampoco para hacer la voluntad de los dioses del mundo, que en este caso serían los demonios, porque sabemos que lo que le sacrifican a los ídolos, dice Pablo, le sacrifican ¿a quién? A los demonios. Y la pregunta, si el Señor no hubiera intervenido entonces, ¿quién hubiera liberado al pueblo de Israel? Seguramente ese pueblo hubiera terminado, se hubiera exterminado. ¿Mm? Si el Señor no nos hubiera liberado a nosotros, ¿quién nos hubiera liberado? ¿Estaríamos dónde? ¿Cómo? Yo a veces recuerdo la vida, mi infancia y todo, y familia, cosas que uno dice, uy, ¿y de dónde nos sacó el Señor? Y eso queda como testimonio para uno contar el poder, porque no fue por voluntad humana, no fue por mano humana. Todo lo que hemos pasado, todo lo que yo he vivido, que pues, en 32 años uno dice, oye, este man que ha vivido, no, pero uno ha vivido muchas experiencias fuertes que uno no se imagina. Y ahora no, el Señor es que las analiza y dice, wow, el Señor me salvó, el Señor me sacó a mi familia, todo. ¿Mm? Entonces debemos estar agradecidos con Él en obediencia, hombre. Si decimos tener el rúa del Señor, pues, hombre, estemos en obediencia, ¿no?
Ya, ya con esto, pues analizando todo, pues como la parte de la liberación del pueblo y toda la última plaga, en este caso la preparación del Pésar, ¿no? Ya si saltamos bueno, al último azote, ¿no? Vamos al Éxodo capítulo 12. Vamos a leer Éxodo capítulo 12, no todo, pero sí unos puntos interesantes que quiero tocar aquí. Y vamos a ver el mandamiento que da Hashem y el procedimiento del mismo, ¿no? Porque es un procedimiento. Ya les expliqué que una cosa es el mandamiento, la mitzvah, y otra cosa es el que, el mishpat, o los mishpatim, que son el procedimiento o los procedimientos del mandamiento, de cómo se debe proceder. Y aquí lo vemos claramente en el capítulo 12. Lo vemos muy, muy claro cómo el Señor da cada pauta para ese mandamiento. Entonces vamos a leer. Capítulo 12, versículo 1. Dice, y dijo Hashem a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, dice, dice, en este mes, para usted, o dice, este mes, está señalando un mes específico, ¿listo? Que ya después en el capítulo 13 habla que es el mes de Abib, ¿listo? Este mes para ustedes es que Rosh Hodashim, dice, Rosh Hodashim, dice, y aquí está la clave, Rishon Ulahem, dice, primero es para ustedes Lehodshei Hashanah, Hodshei Hashanah, es decir, de los meses del año. Entonces dice que es Rosh Hodashim, ¿vale? Cuando es que se olvida la abundancia, sí. Bueno, voy a borrar esto, ¿listo? Voy a borrar esto. Bueno, dice que es Rosh Hodashim, ¿listo? Que es cabeza de meses. Pero no se puede confundir con Rosh Hashanah. Significa cabeza de año. ¿Listo? Una cosa son ser cabeza de meses, de todos los meses de ahí para adelante, y otra cosa es ser cabeza de año. El Señor está haciendo muy claro. Este es el primero cabeza de mes de los meses del año que ya habían unos meses, un conteo, ya se llevaba. Rosh Hashanah siempre es en Tishri, siempre ha sido en el mes de Tishri o Etanim, que es el nombre hebreo. ¿Listo? Que si contamos desde el mes primero de Aviv, yo ya les he enseñado a ustedes y les he mostrado y les he mandado hasta unas imágenes al respecto del paralelo del calendario civil y el calendario hebreo, los meses del año. Entonces, cuando el Señor dice, este es el cabeza de los meses del año, significa este es el mes que da inicio al año de las citas del Señor, ¿vale? Pero ya había un cómputo con el mes de Etaní, que era el mes primero dentro del calendario civil, como decir enero, o era el mes noveno, contando desde el primer mes que daba inicio a las citas del Señor, que era Abib. ¿Listo? Era el séptimo mes, perdón, noveno, séptimo mes, desde Abib, o era el primer mes desde Etaní mismo, que era Rosh Hashanah. Entonces, Rosh Hashanah lo encontramos en Ezequiel 40 y lo vemos muy claro, ¿cierto? Entonces, Rosh Hashanah es cabeza de año, el que da inicio al año nuevo, un nuevo año. Y Rosh Hodashim es el que es el cabeza de los meses que ya existían, pero no cambia ningún cómputo, ¿vale? Y si de pronto tienen alguna duda al respecto del calendario, pueden ver mi enseñanza sobre los calendarios y todo esto, que eso se dio hace como 3 años, ¿no? Más o menos. O hay una enseñanza más profunda que es del profesor Eric, también que habla sobre el calendario hebreo y la evolución del mismo y todo. Muy buenísimo, muy, muy buena, muy productiva, muy provechosa y muy rica contextualmente hablando, ¿no? Que es importante. Entonces, eso es lo que está diciendo el Señor. Este es el cabeza de qué? De meses, el primero de los meses del año. Y dice, comunica a toda la edad de Israel, diciendo, toda la asamblea, ¿vale? De Israel, diciendo, una edad, era lo que se conocía como una congregación de 10 personas, en este caso. Una asamblea o un pueblo se empezaba a constituir
¿A partir de qué? De 10 personas. Y había otra que era la UGAT o algo así, que era por medio de 5 personas. Pero aquí está hablando de la asamblea de Israel. ¿Listo? Diciendo, a los 10 días de este mes, tomarán, dice así, tomarán cada uno, ¿cierto? Para ustedes, cada uno un cordero, un carnero, por casa de padre, un carnero por familia, un cordero por familia. ¿Listo? Y si pequeña la familia fuese, de un cordero tomarán y se acercará a su vecino y a su casa y harán conteo por cada pescuezo, es decir, por cada garganta, nefesh, ahí dice, aquí dice, mire que aquí lo traducen como inmediato según número de personas. Ni siquiera, si se supone que nefesh la traducen como alma, entonces ¿por qué no tradujeron aquí almas, según el número de almas? ¿Por qué tradujeron personas? Ahí está el detalle, ¿sí ven? Ahí está. Desde la palabra nefesh es pescuezo, es garganta, y en este caso hace referencia por persona que ha de comer. ¿Listo? Harán conteo de acuerdo a las personas y por boca de lo que hayan de comer, harán conteo sobre el qué? El animal. Bueno, el cornero, el cordero o el carnero. ¿Listo? Ya está. Y mire las especificaciones del cordero. No era el que yo quería. ¿Listo? Ay, se me ocurrió este. Ay, ay, está bueno. No. Un cordero, ¿cierto? De un año también completo, es decir, sin defecto. Es decir, ese cordero, ¿por qué? Porque ese animal era símbolo de nada más y nada menos que el sacrificio de nuestro Hashem Yahweh Yehoshua HaMashiach. Y que era un animal sin defecto y completo. No podía estar enfermo, no le podía faltar un ojo, no le podía faltar una oreja, no podía estar rasguñado, no podía estar morcho, tenía que estar impecable en animalito, no podía estar cojo, no podía tener una pata más grande que otra, y así entraba el animal en un, en un análisis para poder seleccionarlo, porque tenía que ser óptimo para el sacrificio de la justicia en ese momento. Entonces dice, de un año será para ustedes, ¿de qué? Tanto de los corderos o sí, de los carneros, como de los cabritos tomarán. O sea, que puedan coger un cabrito, sacrificar un macho cabrío. Entonces ya sabemos que el macho cabrío no hace referencia al satanismo. Ah, que infortunadamente, al parecer en las regiones cananeas, el animalito, que es el cabrito, lo utilizaban para sacrificios a sus ritos, a sus dioses como Baal u otros más, y de ahí es donde posiblemente sale la tradición de que Satanás tenía cachos y cola y lo relacionaron con todo el tema del satanismo, ¿no? Pero el animalito no tiene nada de la culpa. Mire que se podía sacrificar un macho cabrío y ya, no pasa nada. O un cordero o un macho cabrío, ya está, un cabrito, punto, ya está. No, para que no pensemos, no, obviamente no estoy diciendo que el símbolo de Baphomet que vemos y todo eso, no. Ay, no, entonces sí, tengámoslo porque no pasa. No, 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 no. Ya sabemos que eso tiene un símbolo muy fuerte y alusivo hacia Satanás mismo, ¿vale? No. Yo no estoy diciendo que el cabrito no tiene la culpa, el animalito. El Señor lo pedía. Y dice, y será para ustedes, mira lo que dice aquí el versículo 6. ¿Qué dice el versículo en la Reina Valera? Dice, y lo guardarán. Ah, bueno. Dice, será para ustedes por Mishmeret. Resulta que la palabra Mishmeret, en este caso, yo ya creo que también se la he explicado a ustedes, pero bueno, recordémosla. La palabra Mishmeret, ¿cierto? En este punto, Mishmeret, hace referencia al cerco o límite establecido por Hashem. Algo que ha de vigilarse. ¿Listo? Estar dentro de ese límite. ¿Listo? Mishmeret. Resulta que el Mishmeret era ese cerco. El animal tenían que colocarle los ojos, la mirada constantemente, todo el tiempo tenían que mirar al animal, tenían que verlo, tenían que estar allí ¿qué? Los 4 días que se verlo allí. Dentro de su casa, al parecer lo tenían que meter a la casa y tenerlo allí. Ay, Dios mío, perdón, es que hay un problema.
Espérate, perdón. Entonces, lo que les iba diciendo al respecto era que literalmente era esto, ¿no? Por Mishmer, es decir, tenían que vigilarlo, verlo, poner su mirada en el animal. Esa misma palabra aparece en Levítico cuando el Señor les hace descender el maná, cierto, el alimento, y les dice, lo tendrán por Mishmer, lo guardarán y verán que no se acusanará. ¿Listo? Es la misma, vigilar para poder ver el poder del Señor en eso que él mismo está diciendo que vigilemos. ¿Listo? En este caso, nuestro Mishmer es el cerco, es decir, la Torah del Señor es nuestro cerco de protección, por decirlo de alguna manera. Porque al fin y al cabo, el sacrificio era que los iba a guardar de la muerte, ¿cierto? Entonces dice, lo tendrán por Mishmere hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la quejal, es decir, la eclesía, la iglesia y la asamblea de Israel, de las asambleas de Israel, imagínate, en medio de las dos tardes. Ya les he explicado que las dos tardes es un fenómeno, según la Academia Hebrea, es un fenómeno que se da cuando el sol se está ocultando y viene la noche. Listo, eso es decir, que el animal lo sacrificaban terminando casi el día 14 y empezando el 15. Ese es un fenómeno. Entrando la noche y terminando el sol. Cuando uno ve así eso en el horizonte, que uno ve que el sol se está ocultando y viene la noche y se ve como una estrella en la mitad, eso es lo que se conoce como entre las dos tardes. ¿Listo? Y dice, eh, y tomarán la sangre y la pondrán sobre los dos mesuzot, es decir, sobre los dos postes de la puerta. Mesuzá es un poste de la puerta y los mesuzot en plural, los dos postes de la puerta, y sobre el frente arriba de la puerta, ¿no? Sobre el dintel, ¿vale? Y sobre las casas en las cuales lo han de comer, perdón. ¿Listo? Y lo comerán, y comerán la carne en esta noche asada al fuego, junto con matzot y sobre hierbas amargas lo comerán. Era como un sándwich que hacía el pan, y la carne y la hierba amarga. ¿Listo? Y dice, y no comerán de él nada cocido en agua, sino que será asado al fuego, su cabeza junto con sus patas y junto con su interior. Eso tenía que comérselo todo lo de adentro, las entrañas, lo de afuera, todo. Y dice, y no dejarán de él nada hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana en el fuego lo incinerarán. ¿Listo? Tishrofu. Y así. Y así lo comerán, ceñidos sus lomos, puesto el calzado en sus pies y con sus báculos, con sus bordones, pues en sus manos. Lo comerán apresuradamente, porque es que, porque pesa es para Hashem. ¿Cómo es el nombre del animalito? Del sacrificio, ¿cómo se llama? Pesa para Hashem. Pesa, significa como paso por alto, ¿no? Pasar por encima de. Entonces dice que es pesa la Hashem, o la Hashem, dice así, es para el Señor. Dice, mira lo que dice aquí, el versículo 12. Y yo cruzaré en la tierra de Egipto en esta noche y golpearé a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el humano hasta la bestia, está hablando de animales, y a todos los dioses de Egipto, de los egipcios, haré juicio, yo, Hashem. Cuando él dice yo cruzaré, no es que el Señor iba a venir, ¿no? Porque acuérdense que el Señor dice en las escrituras que vino una vez y para siempre. ¿Por qué Yehoshua no es el ángel del Señor? Fácil. Porque el Señor no va a estar viniendo y disminuyendo de todo el tiempo. Viniendo, apareciendo en forma humana y disminuyendo. Dice que solo vino una vez y se humilló una vez y para siempre. Ya está. Cuando él dice yo cruzaré, ¿se acuerdan lo que le expliqué a ustedes del ángel? El mensajero, el que ejecutaba el decreto de Dios. Ya está. El que pasó fue un ángel que le llamaba el Mashhit, el destructor. Ahí lo dice, ya vamos a ver. El Mashhit, el destructor. Era un mensajero que portaba el decreto de Hashem de matar a todo primogénito en la tierra de Egipto. Y de Israel también. Ojo, ¿vale? Porque eso cubría, o sea, si la sangre no estaba pintada en una puerta, en una casa de la puerta donde iban a comer,
Cualquier primogénito de ahí moría. ¿Listo? Moría. En este caso, el juicio de los primogénitos, en este caso, al dios Osiris. Entonces, era eso. Era el mensajero de Hashem, que llamaba el destructor. Era un mensajero llamado el destructor, el Mashkit. ¿Listo? Y dice, versículo 13, y será la sangre para ustedes, ¿por qué? Por señal sobre las casas en las cuales ustedes están allí, y yo veré la sangre, mira lo que dice el Señor, yo veré la sangre, y ahí está el verbo pesa conjugado, ¿cierto? Pasaje, aleje. Dice, y yo veré la sangre y pasaré por encima de ustedes. ¿Listo? Y no será en ustedes el golpe del destructor. Dice así, el azote del destructor que golpeará en la tierra de Egipto. Ahí está, el Mashhit se llama, el destructor. Era un ángel destructor de Hashem. Que él mandó, se llama el destructor. Simplemente el Señor encomendó un mensajero, vaya y haga esto. Yo ya di el decreto. ¿Sí, ya? Ya di el decreto. Entonces, ese es el destructor en este caso. Y el versículo 14 dice así, y será este día para ustedes, ¿por qué? Por memorial, Sigrón, perdón, Lezgarón, dice así, Lezgarón, dice por memorial, lo tendrán en prioridad, dice ahí, en prioridad, y celebrarán en este día celebración para Hashem por todas sus generaciones. Es Jucat Olam, celebrar. Es decir, Jucat Olam, es decir, un mandamiento de tiempo no conocido. ¿Vale? Es un mandamiento que cuando Hashem dice se acaba, pero Hashem nunca dijo que se acabara. Por ende, se tiene que seguir haciendo. ¿Y qué dijo Mashiach? Hagan esto en memoria. Ah, aquí está, Sikrón. Sikrón dice allí, en memoria. ¿En memoria de qué? Es donde ya vamos a entrar a ver ese detalle. En memoria de mí. Entonces, ¿cuál era el propósito? La pregunta de John Familia es, ¿cuál era el propósito del pueblo comer la carne del sacrificio y poner la sangre sobre los dinteles, la entrada de la puerta? ¿Cuál era ese propósito? Que el destructor, al ver la sangre en las puertas, no iba a entrar a esa casa, porque automáticamente sabía que en esa casa hubo una víctima que ya había muerto por esa familia. ¿No entender? Ya había una que había muerto por esa casa. Porque el animal que era símbolo de Mashiach, ¿vale? En este caso, hacía referencia al primogénito, al óptimo en todo, a la primicia, ¿vale? Y ese animal que era sacrificado en esa casa y la sangre, ¿por qué colocaban la sangre en la puerta? Que era la entrada, porque era el testimonio de que había habido un sacrificio en esa casa. ¿No? Y por eso, espiritualmente hablando, gracias al sacrificio de Mashiach por nosotros, ya la muerte no nos puede tocar. ¿En qué sentido? Ojo, en que no es que no nos vayamos a morir, ojo, a no ser que Mashiach venga y ya no experimentemos la muerte. Me refiero a que no nos puede tocar, más bien retener el Sheol. El Sheol no nos va a poder retener cuando Mashiach venga, porque el poder del Señor, que él mismo lo levantó, nos levantará a nosotros de las tumbas, porque Él ya pagó por nuestros pecados. ¿No? Todo eso hace la simbología del Señor. Para que estén aquí. Nuestra señal es el sacrificio de Mashiach, literalmente. Nuestra señal es el sacrificio de Mashiach. Entonces, ¿a qué me recuerda o a qué nos recuerda este de comer la carne y beber la sangre? No la bebían, no bebían, pero la tuvieron que colocar por fuera como señal. ¿Listo? Pero ¿qué es comer la carne? Porque uno dice comer la carne en fuego y no cocida en agua.
¿Listo? Al fuego, tenía que arder la carne. Mm. Resulta que si nos vamos a Juan capítulo 6, Juan, vamos a leer Juan capítulo 6 versículo, espérate, yo lo coloco aquí. Uy, me parece una versión en árabe, espérate, en español. Vamos a buscar aquí. La Reina Valera. ¿Listo? Juan capítulo 6 versículo 41. Desde el 41 leamos. ¿Listo? Juan 46. Juan capítulo 6 versículo del 41 al 56 y ya con esto vamos terminando. ¿Listo? Ya vamos concluyendo, más bien. ¿Listo? Vamos a leer. Dice así, Juan 6, 41 al 56. Murmuraban entonces de él, o sea, de Mashiach, los Yehudim, es decir, los fariseos, porque había dicho, yo soy el pan, cuando él se presenta como el alimento, ¿no? Que cae del cielo, el pan del cielo, el maná. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Yeshua, el hijo de Joseph, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Imagínense, ellos veían a Mashiach como un carnal normal, no se le había revelado nada en la cabeza. Dice, ¿cómo pues dice este, del cielo descendido? Ah, ya estaban comprendiendo el guito, pero lo que no pueden entender es que, ¿cómo es que esté siendo hijo de José y María? Viene del cielo. Analicen, no entendían. ¿Vale? Su mente racional y carnal no les permitía entender eso. ¿Y qué dice? Yehoshua respondió y les dijo, no murmuren entre ustedes. Ninguno puede venir a mí si el Abba mío, el que me envió, no le trajere, o sea, la promesa, ¿vale? Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó a Abba y aprendió de él, viene a mí. O sea, todo aquel el que a Abba se le manifestó, la promesa, listo para llamarlo. Así que no que alguno haya visto a Abba, perdón, perdón. Así que todo aquel que oyó a Abba y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto a Abba, mira lo que dice, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto a Abba. Amén, amén, les digo, el que exhibe fidelidad por mí o dentro de mí, tiene vida eterna. Y mire las palabras que vienen aquí. Y vuelve y repite, yo soy el pan, el alimento de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma el alimento no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré, mire lo que la declaración que viene aquí tan tesa, que eso fue lo que le dejó a los judíos la mente así vuelta a nada. Y el pan que yo le daré, ¿qué es? Mi carne, la cual yo daré por la vida del cosmos. Entonces dice, entonces los Yehudí, los fariseos de ahí de Judea, contendían entre sí, dicen, imagínense, los puso a discutir, imagínense, con semejante declaración, diciendo, ¿cómo este puede darnos a comer su sangre, su carne, perdón? Imagínense, no entendían. Y esa es donde vamos al punto del clímax de esta enseñanza, ¿cierto? Con este pasaje. ¿Cómo puede este darnos a comer su sangre? Y Joshua les dijo, amén, amén, les digo, o sea, verdadero es, les digo esto. Si no comen la carne del Ben Hadán, del cuerpo en semejanza humana, del cuerpo de Dios en semejanza humana, eso significa el Ben Hadán, y beben su sangre, y las cosas más difíciles, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida
y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. O sea, uy, es que este capítulo es uno de mis capítulos favoritos, el capítulo 6 de Juan, literalmente. La pregunta es, ¿qué significa comer la carne de ese? Comer la carne y beber la sangre, ya muy bien sabemos, que yo les he explicado a ustedes que el comer, según la Eclesiastés, si no estoy, bueno, Eclesiastés habla de que del comer y beber hace referencia a la alegría, pero el comer, ¿qué? ¿Qué significa el comer en la Biblia? Comer hace referencia a estudiar y leer la palabra y los mandamientos del Señor, y el beber hace referencia a practicarlos y ponerlos por obra. Comer la carne del Señor, comer la Pascua, comer el sacrificio del Señor, hace referencia a ser partícipe del testamento, hace referencia a ser partícipe y tener parte en aquel asunto. ¿Cuál asunto? En que la muerte no los iba a tocar, iban a ser liberados para una mejor vida, hablando de la vida que iban a tener después del desierto, bueno, sí, en libertad, sirviendo al Señor y a la vida que venía después en la tierra prometida. Pero para nosotros ya se refiere a la tierra prometida, a la Jerusalén celestial. Comer el cuerpo de Mashiach, de Yehoshua, significaba que Él está viviendo en nosotros. O sea, es decir, que nos ha hecho partícipes, uy, espérate, perdón, nos está haciendo partícipes de su sacrificio que lleva a vida eterna. Comer el sacrificio del Señor, la Pascua, el pan de Pesaj, hace referencia a que damos testimonio de que Él vive en nosotros. Porque todo esto, el alimento que comemos en Pesaj, el ceder que hacemos, es una simbología del por qué Él vive dentro de nosotros. ¿Vale? ¿Y por qué digo simbología? Porque no vemos a los apóstoles que fueron a comer el cuerpo de Mashiach después de que lo clavaron en la cruz, ni fueron a beber la sangre, ¿no? Para que me comprendan. Por eso Mashiach está hablando de forma espiritual, simbólica, pero también literal. ¿Cómo literal? Porque cuando tú comes y participas de pesa, ¿vale? De esta cita, es un testimonio de que primero eres hijo del Altísimo. Segundo, de que Mashiach vive en nosotros. ¿Cómo? A través del Ruach HaKodesh que Él ha dejado en nosotros, que nos sacó de la muerte a la vida. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo en Corintios? Que algunos comen, ¿vale? Participan del pesa y comen el pan y no disciernen el cuerpo de Mashiach. ¿Cómo así que no lo disciernen? Es decir, que son partícipes de esta cita tan importante y eh, poderosa, porque tiene un mensaje muy fuerte y poderoso, pero siguen actuando como gentiles, no como hijos. Y el problema es que tienen en poco la sangre de Mashiach. Es decir, la sangre hace referencia al sacrificio, porque la sangre es testimonio de que hubo un sacrificio. Por eso uno no se cubre con la sangre de Cristo tiene poder. No, el que tuvo poder fue el sacrificio, no la sangre. La sangre simplemente era un testimonio de que hubo una víctima, pero uno no se cubre con la sangre de Cristo ni nada de esas vainas, ¿vale? Entonces, comer el pan, comer la carne y beber su sangre son esos símbolos, esas expresiones bíblicas que hace referencia a estudiar la escritura y ponerla por obra, familia. No hablaba de forma literal, pero sí es literal que el Ruach mora en nosotros. Porque todo esto es un acto simbólico para que demostremos que Él ha entrado en nosotros de forma literal a través de su Ruach. Eso lo dice Juan 14 también. Celebrar pesa
es un testimonio público que guardamos ante los hijos, ante nuestras familias, pero especialmente ante los niños o niñas, pues también. Porque el Éxodo dice que cuando tus hijos te preguntes qué es esto, tú les digas lo que significa pesar. Con mano rígida nos sacó el Señor, nos liberó de Egipto, de la casa de Egipto. ¿Mm? El pan que nos comemos en la cita de Pesa es para recordar literalmente que Él ha venido a morir por nosotros y que a través de este sacrificio tenemos vida y libertad juntamente con Él. Porque Él ya vive en nosotros. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo, con Mashiach, estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, pero Mashiach en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, a través de su sacrificio, el sufrimiento, el padecimiento, lo vivo en la fidelidad del cuerpo del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso, Pesaj es una cita que no la puede comer cualquier persona y no la puede comer ningún incircunciso. Y cuando habla incircunciso, no me refiero tanto al de la carne, sino al del corazón, literalmente. Porque cuando tú celebras Pesaj, estás dando testimonio de que eres un hijo de Dios. Y si tú dices ser hijo de Dios, vaya responsabilidad, porque tienes que demostrar que eres un hijo de Dios. Si no, estás acumulando para condenación, porque estás usando el nombre del Señor en vano, de forma para cosas perecederas, literalmente. O sea, dices, eres hijo de Dios y te comportas como un gentil. Estás comportándote bajo los estándares de una persona que va a perecer. Y se supone que Él no es Dios de muertos, sino un Dios de vivos. ¿Mm? Entonces, sin circunciso me refiero del corazón. Porque esto tiene varios matices, ¿no? ¿Y, y a qué me refiero? Porque muchos me han preguntado, bueno, una persona en pesa puede, que no esté circuncidada de la carne, puede comer el pesa. Bueno, a ver, ahí van dos cosas. Primero, hay varias cosas que pueden impedir que tú no te circuncides, que sufras de diabetes, que sufras de una enfermedad que realmente no puedes tener heridas en tu cuerpo, un corte, ya, eso te excluye automáticamente. Listo de hacerte la circuncisión, estoy hablando de los hombres, ¿no? Porque eso es manamente para los varones. Una circuncisión ya te evita. Pero si tú no tienes problemas de base, tienes que hacértela. Ahora, puede una persona que el Señor ha convertido y esa persona se ve que está dando frutos y ama al Señor y bueno, se tiene que ver los frutos, ¿no? Que sean pequeños, pero se tienen que ver, pueden participar, hombre, si el Señor ya le circuncidó el corazón, claro que sí, pero esa persona tiene que empezar a ser diligente en procurar circuncidarse la carne, que se le vea que anhela obedecer ese mandamiento, porque es un mandamiento como señal del testamento que le fue dado a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿vale? Es un mandamiento que hay que obedecer. La circuncisión es un mandamiento, ya está, no es la Brit Milá. La Brit Milá es un concepto meramente judío, es la Milá, no la Brit Milá, porque no es el pacto. La circuncisión no es el pacto, la circuncisión es la señal, el pacto, ¿vale? La señal del testamento, ¿listo? Pero la persona, hombre, que lleva tiempo en el Señor, que ya le ha sido revelado que lo debe hacer, pero no ha sido diligente, pues bajo lo que vemos en la escritura, esa persona no podría celebrar pesar, porque está siendo negligente con el mandamiento, ni siquiera lo ha procurado, y no se debería celebrar con esa persona ni permitirle celebrar pesar, para que no acumule para esa persona, para ella misma, porque tendrá que rendirle cuentas a Dios. Es que esto es algo tremendo. Por eso cuando Dios nos revela un mandamiento, nos revela un procedimiento, hombre,
Hay que hacerlo, hay que hacerlo, no podemos dudar, hay que avanzar. Si se supone que somos hijos y exhibimos fidelidad, ¿por qué dudamos al hacerlo? Mm, Claro, no es fácil. Cuando yo me circuncidé, no fue fácil, no tiene temor y toda la cuestión. Pero ya está, ya pasó, han pasado 2 años, va para 3 años. Eso fue en el 2020. Ya pasó, para 3 años. Ya, me morí, no, nada. Aquí estoy. Y todo está bien, gracias. Ya está, es un mandamiento. Pero la persona tiene que procurar, ¿listo? Y procurar me refiero al recién convertido, la persona que no ha podido, que ha sido diligente, pero no, la EPS le ha mamado gallo, o que no tiene, perdón la expresión, o que no tiene el dinero. Bueno, reunámonos entre hermanos para ayudarle a esa persona a reunir para el dinero para que se circuncide, ¿cierto? Ayudémosle a esa persona para que cumpla ese mandamiento, porque hoy en día lo cobra, pues ya está. ¿Qué más da? ¿Cierto? El Señor proveerá para eso. Ayudémosle entre hermanos, pero no puede pasar. ¿Y por qué que una persona? Porque, ¿qué dice Pablo? ¿Cómo le entregó el Señor las promesas a Abraham? Lo dice la carta a los Romanos capítulo 4 o el 5, pues el 5, capítulo 5 creo que es. 5 o 4, no recuerdo muy bien. Pero pregunta, ¿cómo? Le preguntan a los fariseos. ¿Cómo le entregó a los judíos? ¿Cómo le entregó las promesas el Señor a Abraham? ¿Estando circunciso o incircunciso? Primero le circuncidó el corazón a Abraham, le entregó las promesas y Abraham después sí se circuncidó y a su hijo y a sus siervos que vivían en su casa. Pero ahorita leía Números 9, cuando celebran Pesaj en el segundo año después de salir de Egipto, ya empiezan a celebrar Pesaj todos los años durante 40 años. Y Josué capítulo 5 habla de la generación nueva que venía celebrando Pesaj sin ser circuncidados en la carne, pero el Señor les había circuncidado el corazón. Pero antes de entrar a combatir a las tierras y a los ejércitos cananeos, que en pocas palabras eran ejércitos de tinieblas que estaban detrás de esas naciones, sí les hizo circuncidar para ser representantes de Dios en cuanto a la señal del testamento, porque la señal también es un símbolo de que somos parte de ese testamento. Así cuando comemos la carne de pesa o el pan, es símbolo, bueno, también el pan, es símbolo de que hemos sido partícipes y hemos sido tomados a coparticipar del sacrificio de Mashiach para beneficio de vida eterna. Por eso, si la persona no ha sido circuncidada y ya el Señor le ha mostrado, piénselo muy bien y procúrelo, porque tampoco vaya a decir, ay, no, mejor no lo celebro, porque acumula más con para. O sea, me atrevo a decir que acumula más para verse con el Señor después. Mm. Procúrelo, no le dé miedo. Si Mashiach sufrió todo eso por nosotros, no vamos a sufrir nosotros un momentico. Es que ni siquiera sufrimiento. La verdad, eso lo anestesian en el día uno y todo es un proceso muy rápido. Ya está, ¿vale? Pero a veces no queremos hacer morir nuestra carne. Y ese es el problema. Pero entonces, porque incluso Éxodo 13 habla, también en el que está dentro de esta parasha, habla de las restricciones del que no debe ser, ¿vale? Si la persona puede circuncidarse aquí a que llegue a abril, maravilloso, ¿listo? Hágalo. Pero una persona que está empezando, pero se le ven los frutos y el Señor le ha enseñado y se le ve que es llamado, hombre, déjelo celebrar, pero déjele claro de que el mandamiento lo tiene que cumplir. Apenas pase la cita, empiece a procurar, o desde ahora que lo empiece a procurar. ¿No? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Que recordemos el capítulo 13 habla de diferentes tipos de extranjeros, ¿no? Pero hay uno que es el guer. El guer es el prosélito, el extranjero convertido y que habita dentro de las puertas del pueblo de Israel. Que como dice Mashiach, ve, como dice Hashem, sí, dice, este será como un natural y tiene que circuncidarse. Pero ¿por qué digo que la circuncisión en la carne no es nada si no está la circuncisión del corazón? Eso lo dice Pablo también. De nada sirve estar circunciso en la carne. Conozco gente gentiles, que están circuncidados en la carne y tienen a Mashiach. Tampoco sirve de nada. Por eso primero es la circuncisión del corazón. Y una vez que viene la del corazón, viene la de la carne. Entonces a los hombres les invito a que dejemos el temor y más bien el temor a nuestra carne y más bien tengamos temor de Hashem, ¿vale?
que es imitarlo a él y procurar obedecerle a sus mandamientos. Entonces les dejo como tarea leer Números 9, ¿listo? Y Josué 5 para que hagan el comparativo ustedes mismos de que lo que les estoy diciendo sobre que el pueblo, la nueva generación que venía y que entró a la tierra prometida, celebró Pesaj sin estar circuncidados, pero tenían circuncidados el corazón porque fueron temerosos de Hashem. ¿Listo, familia? Entonces, esto es todo del día de hoy. Literalmente, mi madre levantó la mano. Claro que sí, madre. Hola a todos, Shalom. Perdón. No, con referencia a lo de lo que es la cena, quería de pronto hacer un pequeño aporte y es tener en cuenta de que la manera como celebran la cena en las congregaciones hoy día, que lo hacen o cada 8 días o cada 15 días o cada 3 meses, en muchas congregaciones, no es más que mera tradición de hombres y Mm, están validando el mandamiento del Dios eterno, que es una vez al año como Él lo está ordenando y como lo estamos leyendo en su palabra. así es. Entonces es mejor sujetarse a la voluntad del Eterno para dejar de seguir tradiciones de hombres. Así es, exactamente. Exacto. No, no es como pensemos que sea, acuerdo que la Marta al principio de la parasha, sino es conforme a lo que el Señor ha establecido. El Señor dijo que cada año, ¿listo? Y cada año en Aviv hay que hacerlo. Y si somos creyentes, no puede haber excusa. ¿Listo, familia? No puede haber excusa. O empecemos, ya les dije, hoy 28 de enero les acabo de decir que Pesach es el 5 de abril. Tenemos 2 meses y casi 8 días para prepararnos. Yo les iré mandando cositas nuevamente, un listado de alimentos, cosas así, pero seamos diligentes con el mandamiento. Los hombres, en cuanto a la circuncisión, y obviamente las mujeres, obviamente en obediencia al Señor y sujetas a Hashem, obviamente todo lo que tienen que hacer, ¿no? Y bueno, y preparémonos todos en cuanto a eso. ¿Listo? Entonces, familia, eso es todo. Espero que haya sido de provecho, que el Señor les bendiga y nos vemos para una próxima. Así que Shabbat Shalom, bueno, Shavuot ya prácticamente ahorita cae el sol. Esto vale, un abrazo, Dios les bendiga, Dios, Dios.